Hola mis estimados oyentes, hermanos en la fe, 16 de junio, por la santa voluntad de Dios, estamos con vida y listos para leer Esperanza a tu vida. Hoy leeremos en Gálatas capítulo 3, versículos 2, 3 y 4. Dice las Sagradas Escrituras: solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por haber oído con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora vais a terminar por la carne? Versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. En los 60 versículos de los capítulos 3 y 4 de Gálatas, tenemos el mensaje más profundo de Pablo, defendiendo la salvación por la gracia y la justificación por la fe, advirtiendo y amonestando contra el legalismo. Sus argumentos no son a medias. Los oponentes habían usado todo tipo de argumentos para engañar. Él iba a usar todo el peso de la verdad para salvar. Pablo presenta como argumento en favor de la verdad el propio testimonio de los Gálatas. Ellos se volvieron creyentes al mirar el Evangelio y se volvieron insensatos al dejar de mirar el Evangelio. Y nosotros, mi amado, ¿estamos mirando el Evangelio eterno que Cristo nos ha dejado? ¿O estamos enfocados y mirando las cosas en derredor del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, del juicio venidero, de que anunciemos que todos debemos de volvernos nuevamente a nuestro Creador y darle gloria, salir de la confusión de Babilonia? El Evangelio sigue siendo el mismo, cristocéntrico. Entonces debemos de seguir mirando nosotros hacia Él. La palabra clave está en la pregunta de Pablo en Gálatas 3:4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? En el transcurso de mi caminar con Jesucristo, me he encontrado con personas que un día compartieron conmigo, adorando el nombre del Señor, llegando a veces a países más desarrollados, entre comillas, se olvidaron de Cristo. Y eran personas pujantes, ganadoras de personas, ganadoras en el sentido que se sacrificaban de tiempo, dinero, salían de sus agendas por llevar el mensaje de salvación. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros, queridos, que hemos padecido varias cosas por amor de Cristo y de repente decidimos quedarnos fuera del campamento de Cristo? Volvamos a Él, querido. No es tarde si tienes vida. El apóstol había acompañado a estos creyentes en sus primeros pasos. Sabía de su experiencia transformadora y cómo habían salido de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio. ¿Y ahora qué pasaba con ellos? La llegada de los legalistas fascinó a los Gálatas. Ya dijimos ayer que fascinar es engañar, persuadir, llegar con cosas que no son la verdad hacia otras personas, ¿verdad? Atraerlos hacia esas mentiras. No en el sentido de inicuos, cuando Pablo les llama insensatos, sino en el sentido de espiritualmente atrasados. Pablo fortalece su argumento al decir que habían visto al Cristo crucificado y que oyeron, creyeron, obedecieron y nacieron en la familia de Dios. Así como lo indica el versículo de hoy, la mención a recibir el Espíritu Santo aparece 18 veces en toda la epístola. Esa recepción fue por fe o por obras. Desde luego que fue porque creyeron y el Espíritu Santo lo llevó a Cristo. En el jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Todos los caminos del jardín conducían allí, pero por culpa de nuestro pecado perdimos el acceso al árbol de la vida. Cuando la cruz de madera se levantó a Cristo en el Calvario, como la vieja serpiente que fue levantada en el desierto, el árbol de la vida quedó oculto a la vista de todos. Hoy, mi amado que me escuchas, mi apreciado oyente, hay un solo camino al árbol de la vida,
que es Cristo. Insensatamente, los Gálatas miraban para otro lado. ¿Hacia dónde entonces nosotros estamos mirando, mi amado en la fe? ¿Estamos mirando hacia las cosas legalistas o nos hemos enfocado siempre en el Calvario, en Jesucristo? El don incomparable de su Hijo. Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia, tan real como el aire que circula alrededor del globo terráqueo. Deseemos entonces, decidamos respirar esa atmósfera vivificante para vivir y crecer hasta alcanzar la estatura de hombres, jóvenes, niños y niñas, mujeres en Cristo Jesús. Dice el libro El Camino a Cristo, página 68. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice San Juan 3:14. ¿A quién estás levantando tú en tu casa, mi amado, mi apreciado oyente? Allí, en tu comunidad cristiana. ¿Quién es el que está siendo enaltecido, levantado, para que todos cuando lleguen a tu comunidad cristiana le vean? ¿Es Cristo? ¿O está siendo levantado otras personas o instituciones? Es importante que tomemos con seriedad esto, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Allá cuando los israelitas se rebelaban con Dios y querían regresar de nuevo a ser esclavos a Egipto, Jesús, Dios, quita por un momento la protección. En el desierto, Dios los estaba librando y protegiendo de todas las vicisitudes que allí habían. Les estaba proveyendo, los estaba cuidando, pero ellos no veían la protección del Señor. Entonces, Dios quitó una protección y dejó que las serpientes llegaran a ellos, todas las serpientes que hay en el desierto, y fueron mordidos por ellas. Entonces, claman a Moisés y le dice, ora por nosotros, hemos pecado contra Dios. Lo reconocen, querido. Entonces, Dios le da la orden a Moisés que haga una serpiente ardiente y que la levante. Y todo aquel que mire a la serpiente va a vivir, va a ser sanado. Todos hemos sido mordidos por el pecado, querido. Todos, sin excepción. Aún esta que está hablando aquí. He pecado contra mi Señor muchas veces. Lo he abofeteado muchas veces. Gracias a Dios, Él me ha perdonado. Me ha arrepentido de mis pecados. Tú tienes esa oportunidad también, querido. Y allí también tú, mi hermano, en la iglesia. Si estás guardando pecados allí, ocultos, es tiempo que los declaremos. Es tiempo de ver a la cruz, de mirar hacia Jesús. Entonces, todos aquellos que miraban por fe a la serpiente eran sanados. Y hoy no es la excepción, mi amado. Tenemos que mirar a la cruz del Calvario, a Cristo allí en la cruz, para poder ser salvos también. Miremos para vivir. Y como dice Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El sujeto insensato actúa sin madurez, sin reflexión ni cordura. Realiza acciones que son irracionales e ilógicas, en ocasiones incluso poniendo en riesgo su vida y la de las otras personas. ¿Cómo nosotros estamos actuando, mi amado? ¿Con prudencia y sabiduría, de acuerdo a lo que hemos aprendido aquí en la voluntad del Señor? ¿O estamos actuando de una manera irracional e ilógica? Hemos aprendido ya el mensaje de salvación, lo hemos aceptado muchos. Hemos hecho un pacto con Él. ¿Y qué pasa entonces ahora con nosotros, mi amado? ¿Estamos viendo alrededor y hemos dejado de focalizar nuestra vista en Cristo Jesús? Volvamos nuevamente a Él, querido. Sigamos mirándole. Como dice este canto hermoso, hay vida en mirar a la Santa Cruz. Dice Jesús, miradme a mí. Nada el mundo y sus glorias son. Tesoros brillantes se ven allí. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna allá en la cruz. Salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Es la invitación de Cristo a ti, mi apreciado oyente, joven que me escuchas, niño, adulto. No es tarde. Jesús está allí, ha sido levantado por amor a ti. Mírale muriendo por ti. Mírale ahora
intercediendo por ti. Ven a Él. No le desprecies. Focalicémonos nuevamente entonces a mirar a Cristo y a este crucificado. Si Él lo permite, nos vemos mañana. La paz de Cristo quede contigo. Amén.